Hola a todos y todas, mi nombre es Constanza Kup, soy ginecóloga obstetra del Hospital Gustavo Frique y hoy día vamos a revisar el tema de distorsiones de trabajo de parto. Los objetivos de aprendizaje de esta presentación son que al finalizar esta clase, el residente será capaz de interpretar adecuadamente un partograma en sus distintas etapas, de diferenciar un trabajo de parto fisiológico de un trabajo de parto distóxico, explicar los riesgos asociados a las distocias de trabajo de parto, identificar las principales etiologías de estas distocias y finalmente lograr manejar estas distocias en sus distintas etapas. Los contenidos a revisar serán la introducción, vamos a hablar de cómo entendemos y cómo definimos un trabajo de parto fisiológico, cómo definimos las distocias de trabajo de parto, cuáles son sus principales etiologías, clasificándolas en distocias de etiología de origen del motor, de la pelvis o del pasajero. Y finalmente vamos a revisar el enfrentamiento a la paciente con distosia de trabajo de parto. A modo de introducción, sabemos que el trabajo de parto es el resultado de una compleja interacción materno-fetal, donde a través de la activación de distintos mecanismos hormonales, con activación de, sobre todo, el cortisol, tanto materno como fetal, con aumento de los niveles de cortisol, activación de receptores de progesterona, desbalance de progesterona-estrógeno, elevación de las prostaglandinas y una serie de factores más o menos proinflamatorios, se gatilla el trabajo de parto cuando este feto está listo para nacer, o por otro lado, en los trabajos de parto prematuros, por distintos mecanismos fisiopatológicos que van a gatillar el trabajo de parto y la activación de la vía común del parto, ¿verdad? Que involucra el miometrio, las membranas y el cervix. Este trabajo de parto, si bien en la gran mayoría de las veces va a ser fisiológico, como vimos en la clase anterior de monitoreo fetal externo, en ocasiones va a someter al feto a un estrés sobredimensionado, o si el feto, por otro lado, tiene sus reservas algo disminuidas, este trabajo de parto puede someterlo en el fondo a un estrés mayor y por lo tanto podría generar un mal resultado. Y por lo tanto es muy importante conocer qué es lo normal y qué es lo anormal en un trabajo de parto para evitar un resultado perinatal adverso, ¿ya? Sabemos que dentro de los mecanismos del trabajo de parto, además de la activación hormonal, como dijimos, de la vía común del parto, hay distintas etapas, ¿verdad? En una primera etapa y en una primera instancia está la cabecita del feto flotando antes del encajamiento. Muchas veces esto es en la etapa todavía de creciencia uterina, pero ya cuando hay activación miometrial, dentro de las primeras horas, el fetito comienza a acomodarse y en una segunda etapa ya empieza a encajarse, ¿verdad? Empieza a encajarse, a descender, y para eso el feto adopta una postura de flexión para poder encajarse y poder en el fondo ir avanzando a través de la pelvis materna hacia el canal del parto. Una vez ya iniciado el trabajo de parto, y una vez que ya comienza la dilatación y muchas veces ya la fase activa, este fetito empieza a descender y empieza a rotar internamente, ¿ya? La rotación interna en el fondo consiste en que el feto va a exponer su eje menor de la cabecita hacia el canal del parto, cosa de poder pasar por esta vía y lograr en el fondo ser expulsado y salir del útero y por el canal del parto. Entonces hay un descenso con rotación interna y una vez que la órbita rota completa, habitualmente hacia occipito púbica o directa anterior, baja y en el fondo ya cuando está en expulsivo comienza la extensión, ¿verdad? Empieza a extender su cabecita, cosa de poder extraer su cabecita y lograr la extensión completa. Luego de sacar su cabeza, rota externamente para, en el fondo, rotar sus hombros y así poder tener sus hombros en el eje anteroposterior de la pelvis materna para lograr sacar su hombro anterior en primera etapa y finalmente su hombro posterior, ¿ya? Esto es lo fisiológico, lo que muchas veces vemos de forma adecuada. Entonces ahí está la bobita flotando, ya comienza ahí su descenso. Como parte del descenso comienza su rotación interna, ¿verdad? En paralelo a la dilatación. Durante esta fase de dilatación, en la primera etapa, el fetito va rotando internamente, va descendiendo, se va acomodando la pelvis, ahí el cuellito va avanzando su dilatación. Una vez que llega a la dilatación completa, el fetito termina su rotación interna, habitualmente sale en directa anterior, hiperextiende, saca su cabecita, ahí estamos protegiendo el perineo, ¿verdad? Y después
rota externa, sacó su hombro posterior, o sea, anterior, perdón, y después su hombro posterior. Y se logra la extensión del recién nacido. Entonces, como decíamos, este trabajo de parto es muy bonito, pero en ocasiones vamos a ver que van a haber ciertas complicaciones y ciertos tiempos que no se cumplen, y por lo tanto nosotros debemos actuar identificando estas alteraciones de los tiempos, que tienen siempre una causa de por medio, y en el fondo evitando un mal resultado. Por lo tanto, ¿qué entendemos hoy en día por trabajo fisiológico? ¿Ya? Habitualmente nosotros siempre conocemos el partograma de Friedman, que describió en el año 1955 y 1956 la evolución del trabajo de parto en 500 mujeres multíparas y 500 mujeres nulíparas, ¿verdad? Y él elaboró este partograma, que es el que hoy en día en el fondo nos ayuda al manejo de los trabajos de parto. Y este partograma básicamente divide el trabajo de parto en distintas etapas en relación a los tiempos de la dilatación, ¿ya? Y que conocemos siempre, y todos tenemos muy bien incorporado, que en el fondo el trabajo de parto tiene 3 etapas: la etapa de dilatación, la etapa del expulsivo y la etapa del alumbramiento. Y dentro de la primera etapa, que es la etapa de la dilatación, uno puede identificar distintas subetapas o fases, ¿ya? En la primera etapa se sabe que hay una etapa de dilatación bastante lenta, que es esta fase latente, que es variable en duración, puede durar entre 14 horas en las multíparas hasta 20 horas en la primigesta máxima. Y en el fondo es la etapa donde la paciente tiene contracciones, pero su cuello uterino evoluciona muy lentamente, desde los 0 centímetros en general hasta los 4 centímetros. Ya Friedman identificó que a los 4 centímetros, en cambio, había una fase de aceleración, y en el fondo empezaba esta fase pendiente máxima, la fase aceleratoria, en que una primigesta se dilataría 3 centímetros por hora y una multípara 5 centímetros por hora, para finalmente entre los 8 y 10 centímetros abordar una fase de desaceleración, una fase más lenta donde predomina el descenso de la presentación fetal. Entonces lo importante del partograma de Friedman es que identifique esta fase latente, ya en la de trabajo de parto en fase activa, de los 4 centímetros en adelante, ya donde los tiempos serían bastante más rápidos, existiendo una etapa final donde predomina el descenso de la cabeza fetal. Y él, en el fondo, definió, en base a este estudio, con 1000 pacientes más o menos, primigestas 500 y multíparas 500, los tiempos promedio y los tiempos más lentos, ¿ya? Percentil 5 de lo más lento, en el fondo el percentil 95 de la mayor duración, ¿ya? Y vio que la primera etapa del trabajo de parto es diferente en las nulíparas que en las multíparas. Evidentemente, las nulíparas tienen un trabajo de parto mucho más lentos en promedio, pueden ser de 10 horas promedio, con un máximo de 25 horas en total, versus la multípara de 6 horas promedio, con 19 horas máximo en total, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que la fase latente en la primigesta dura en promedio 6 horas, pero podría extenderse hasta 20 horas, y la dilatación, como conversábamos, en promedio, según Friedman, sería de 3 centímetros por hora, con la paciente más lenta dilatando a 1,2 centímetros por hora, ¿ya? El expulsivo, en cambio, es bastante rápido, dura 30 minutos en promedio, pero podría extenderse más o menos a 2 horas. Y en cambio, el alumbramiento también ocurre en promedio siempre a los 5 minutos, con un máximo de 30 minutos, que es común para la primigesta o la multípara. En cuanto a la multípara, la duración de la fase latente es más cortita, es más breve, más o menos de 4,8 horas, pero se podría extender hasta 14 horas. Y como conversábamos, en promedio la multípara se dilata bastante más rápido, más o menos 5 centímetros por hora, que es bastante, ¿ya? El expulsivo, fíjense cuánto dura en la multípara en promedio, más o menos 10 minutos, según Friedman, y podría prolongarse hasta 3/4 de hora o 1 hora, ¿ya? Por lo tanto, como conclusión, hay diferencias significativas entre la primigesta y la multípara. La dilatación promedio en la fase activa es bastante rápida, de 3 a 5 centímetros promedio, dependiendo de la paridad. Y lo más lento sería 1,2 centímetros por hora en la primigesta o 1,5 centímetros por hora de dilatación en la multípara, con expulsivos en promedio de 30 minutos y 10 minutos, que podrían extenderse a 2 horas en la nulípara y a 1 hora en la multípara. Por lo tanto, de este partograma y este estudio de 1000 pacientes, tenemos nuestros valores habituales del parto normal, con estas dilataciones promedio, las dilataciones en percentil 5, y en el fondo los tiempos habituales, ¿ya? Que dice Friedman que en general el expulsivo sin anestesia debe durar 2 horas, en la multípara 1 hora máxima. Sin embargo, él también adhiere 1 horita adicional en caso de que se utilice anestesia peridural, ¿ya? Y el parto precipitado también se define con aquella paciente primigesta que dilata más de 5 centímetros por hora,
o la multípara que dilata más de 10 centímetros por hora. Ahora, estos estudios, como ya les comenté, fueron del año 1955 a 1956, hace ya 70 años atrás casi, y en el fondo con una población que era bastante diferente a la población real actual, ¿ya? Y es por eso que han surgido bastantes estudios, de los cuales el principal es el estudio de Sang, que involucró a más de 64.000 pacientes embarazadas, que se realizó el año 2010. Y en el fondo lo que hizo este estudio fue caracterizar a los pacientes en trabajo de parto, para diferenciar en el fondo la evolución de sus trabajos de parto en cuanto a paridad y en cuanto a tiempos, ¿ya? Esta es la tabla 1, que muestra un poco la población que se estudió. Se estudiaron primigestas, pacientes multípares de 1, se dividieron los grupos en estos 3 grupos: nulíparas, multíparas de 1 y multíparas de 2 o más. Cosas interesantes del estudio, que en el fondo la edad materna, como era de esperar, era mayor en los pacientes de mayor paridad, pero el IMC promedio, en el fondo, es un IMC bastante similar al de nuestra población, o incluso un poquito más bajo, un IMC promedio más o menos de 30 al momento del parto. Los pacientes en su gran mayoría ingresaban con 4 o 5 centímetros, y si se fijan, en el fondo, lo importante de este estudio, que también un porcentaje importante recibió oxitocina, más o menos 45%, 84% de las primigestas recibió anestesia, y 3/4 de los pacientes multípares recibieron anestesia epidural, que también es similar en el fondo al estándar de manejo de hoy en día de los trabajos de parto. En promedio, los pacientes recibieron entre 4 y 5 tactos vaginales, y el parto instrumental llama la atención que fue mucho más frecuente en la paciente primigesta versus en la paciente multípara. Pero lo importante en el fondo es que es una población que recibe un porcentaje importante de aceleración oxitóxica, de anestesia de trabajo de parto, y cuyo IMC es en promedio de 30, mucho más elevado que los estudios de Friedman. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Ya que en el fondo, si bien todos tenemos súper incorporado la caracterización del parto de Friedman, este estudio mostró bastantes diferencias, sobre todo en el comienzo de la fase activa y en los tiempos. Y en el fondo, ¿qué concluyen y qué objetivaron? Que la velocidad de la dilatación no es la misma en todas las etapas del trabajo de parto o en todos los centímetros de dilatación, sino que hay un antes y un después. Antes de los 6 centímetros, tanto las primigestas como las multíparas dilatan bastante más lento. En promedio, el percentil 50 es de 1 centímetro a 1,5 centímetros por hora, entre los 4 y 5 centímetros, e incluso un poquito menos de 1 centímetro en los 5 y 6 centímetros, ¿ya? Ahora, después de los 6 centímetros, hay una diferencia importante entre la primigesta y la multípara, siendo la multípara, en el fondo, evolucionando con una dilatación bastante más rápida, y en el fondo la fase activa, o la fase de aceleración, se daría a partir de los 6 centímetros más que a partir de los 4 centímetros, ¿ya? Y los tiempos, dependiendo de la dilatación con la cual la paciente ingresaba en trabajo de parto, eran diferentes, pero en el fondo la paciente que ingresa en fase latente con 2 a 2,5 centímetros en la nulípara podía prolongarse el parto hasta 20 horas, muy similar a Friedman, versus si ingresaban más avanzadas, en que el trabajo de parto en el fondo iba disminuyendo en su duración, ¿ya? Entonces, en promedio, aquí, si la paciente ingresaba con 4 centímetros en fase activa, su duración de trabajo de parto promedio era de 5 horas, sin embargo, podía alcanzar 16 horas, y en cambio, si ingresaba con 5 centímetros y medio, el trabajo de parto era más breve, más o menos 4 horas promedio, pudiendo prolongarse hasta 12 horas promedio. Lo interesante en el fondo de estas 64.000 pacientes, que fueron todas pacientes que lograron trabajo de parto espontáneo, vaginal, más que espontáneo, en el fondo vaginal, no instrumental ni por cesárea, y con buenos resultados perinatales. Por lo tanto, esto habla de que hay un porcentaje de pacientes importantes que tarda mucho más de lo presupuestado y que aparentemente tendría un buen resultado obstétrico, y un parto vaginal sin necesidad de parto instrumental o de cesárea. Estas son las curvas del partograma de Sang, que si se fijan, ya no es esta curva con pendiente máxima, sino que es una curva mucho más planita, más horizontal, y en el fondo hay diferencias significativas entre la primigesta y la multípara, sobre todo después, en el fondo, como después de los 6 centímetros, en que la multípara acelera bastante más rápido y la curva es mucho más acusada, ¿ya? Y en ambos grupos, tanto nulíparas como primigestas, la dilatación de 6 sería el punto de corte para comenzar en el fondo esta fase de dilatación más rápida, ¿ya? Entonces Sang dice que en el fondo el partograma más, y la curva del trabajo de parto, más que una curva en el fondo como exponencial en velocidad, sería una curva más escalonada, en que obviamente los tiempos van a diferir según la dilatación al momento del ingreso de la paciente. Entre 2, 3, 4, 5 centímetros, en el fondo la velocidad
y la duración va a ser más rápida y más corta, ¿ya? Entonces, lo importante de este trabajo, que es un trabajo con un N muy grande, de 64.000 pacientes, es que identifica que en el fondo esta dilatación lenta en primigestas y multíparas se da hasta los 6 centímetros, y en el fondo ellos definen que la fase latente debiese considerarse hasta los 6 centímetros, y que entre los 4 y 5 centímetros la paciente dilata entre 1,3 o 1,4 centímetros por hora. Perdón, entre los 4 y los 5 centímetros la paciente tarda entre 1 hora 3 y 1 hora 4 en dilatar 1 centímetro, y entre los 5 y 6, 1 hora, ¿ya? Que es muy diferente a lo escrito por Friedman, que habla de 3 centímetros por hora en la primigesta y 5 centímetros por hora en la múltiple, porque evidentemente los tiempos son diferentes. Existiendo pacientes que tardan hasta 6 horas en dilatar entre 4 y 5, o hasta 3 horas entre 5 y 6. Y por lo tanto, en esta etapa, bajo los 6 centímetros, un gran porcentaje de los pacientes en el fondo acabaría en el diagnóstico de distosia, de trabajo de parto, según el partograma de Friedman, siendo que igual pudiesen tener un parto vaginal con un resultado obstétrico adecuado. Por lo tanto, este partograma lo que describe, y este grupo, es que las vasectomías debiesen considerarse a partir de los 6 centímetros y no de los 4 centímetros. Y en cuanto al expulsivo, ellos también identificaron que en las primigestas, sobre todo, el expulsivo más lento podría durar hasta 3,6 horas con epidural, con un buen resultado obstétrico, y hasta 2,8 horas sin epidural. Mucho más, en el fondo, que las 2 horas máximo de Friedman, ¿verdad? Por lo tanto, son tiempos bastante diferentes. En el fondo son tiempos que evidentemente cambian el manejo obstétrico, que ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esta información. Ahora, viendo qué es el trabajo de parto fisiológico, cuáles son sus valores y lo que se ha escrito en la literatura, vamos a tratar de definir un poco qué entendemos por distosia de trabajo de parto. Entonces, las distocias de trabajo de parto de partida son aquellas anomalías en la evolución normal del trabajo de parto. Que vamos a ver en el fondo que esta evolución normal hoy en día está un poquito en discusión, que es lo normal. Lo importante es que se diagnostican en la fase activa del trabajo de parto, que es un concepto que todos tenemos. Sin embargo, hoy en día surge la interrogante de qué se considera como fase activa. Y estas distocias siempre se pueden catalogar como distocias por prolongación o por detención. Y como les comentaba, hoy en día hay cierta controversia en algunas definiciones, que son las que vamos a tratar de discutir hoy día y en el fondo de abordar. Ahora, ¿por qué son importantes las distocias de trabajo de parto? Porque evidentemente se asocian a riesgos maternos y riesgos neonatales, que son múltiples, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos maternos fundamentales? Principalmente el riesgo de hemorragia postparto, tanto moderada como severa, el riesgo de parto operatorio, forceps, vacuum o riesgo de cesárea, riesgo de endometritis puerperal, de intoxicación acuosa, de coriomnionitis o de desgarros perineales. Además de, obviamente, el daño al piso pélvico tanto a corto como a largo plazo. En cuanto a los riesgos neonatales, existe riesgo de cefalopatía hipóxico-isquémica en los trabajos de parto muy prolongados, los expulsivos detenidos o prolongados, de muerte neonatal, de ingreso a UCI, de sepsis neonatal, de daño del plexo braquial, entre otros, ¿ya? Todo lo que es el parto como trauma del parto, o trauma obstétrico. Entonces, si bien el trabajo de parto hemos visto que se puede subdividir en su fase de dilatación, y al mismo tiempo esta se divide en fase latente, fase activa, en expulsivo y en alumbramiento, cuando hablamos de distocias de trabajo de parto, en teoría debemos siempre referirnos a la fase activa de la dilatación y al expulsivo. Y como comentábamos previamente, siempre las vamos a poder clasificar en distocias por prolongación o en distocias por detención. Ahora, si nos remontamos a la era de Friedman, vamos a tener que en el fondo estas distocias se subclasifican por prolongación o por detención, y en la fase de dilatación vamos a hablar de dilatación prolongada en aquella paciente que se dilata menos de 1,2 centímetros por hora siendo primigesta, o menos de 1,5 centímetros por hora siendo multípara, y en fase de descenso prolongado, cuando la presentación no desciende más de 1 centímetro por hora en la unigesta o nulípara, y a menos de 2 centímetros por hora en la multípara, ¿ya? Eso en el fondo en general siempre es contactos habitualmente separados por 2 horas, que es lo habitual que uno hace, o en el fondo entre anestesia y anestesia muchas veces, porque en esta etapa la mayoría de los pacientes está con anestesia de parto, o debe estar con anestesia si ya lo solicita. Y después tenemos las distocias por detención, que son aquellas pacientes en que la dilatación, hay un cese de dilatación con un tacto dividido por 2 horas, o un cese del descenso en 1 hora, ¿ya? Y lo importante, que estas distocias en el fondo se van a asociar
a mayor riesgo en el fondo de parto operatorio, como les comentaba, y mayor riesgo de resultado perinatal adverso. Entonces, considerando los tiempos de Friedman, vamos a hablar de fase latente prolongada, que si bien no es una distosia que nos obliga a tomar alguna decisión, sabemos que puede durar más de 20 horas la fase latente en la primigesta y más de 14 horas en la paciente multípara. En la fase activa prolongada ya dijimos que va a ser aquella que dilata menos de 1,2 o menos de 1,5 centímetros por hora, y la fase activa detenida o la dilatación estacionaria va a ser aquella paciente que no dilata durante un periodo de 2 horas, ¿ya? En expulsivo vamos a hablar de descenso prolongado o de detención del descenso expulsivo detenido cuando hay un cese en el fondo de la evolución de este expulsivo en un rango en general de 1 hora, pero ya vamos a ver que el expulsivo detenido vamos a ampliar la definición a 2 horas o 3 horas según el consenso que queramos considerar. Entonces, secundario a este estudio de Sang, que yo les comentaba y que revisamos, y ustedes revisaron también con detención, hubo reacciones en el mundo obstétrico, ¿ya? Y es así como el American College de Obstetricia y Ginecología y la Fundación y la Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal llegaron a un consenso con el objetivo fundamental de disminuir la tasa de cesárea que hoy en día, tanto a nivel nacional como mundial, ha alcanzado niveles totalmente suprafisiológicos, llegando a ser un daño y un riesgo para los pacientes más que un beneficio. Y en el fondo, en este consenso se discutieron bastantes definiciones y es lo que vamos a revisar hoy día un poquito más a profundidad. En cuanto a la fase latente prolongada, este consenso mantiene los tiempos de Friedman, hablando de que puede ser más de 20 horas en la primigesta, más de 14 horas en la multípara, y lo importante y lo que recalcan es que la fase latente prolongada no es una indicación necesaria, de hecho no debiese considerarse una distosia, por lo mismo no debiese manejarse, salvo algunas como excepciones o salvo si alguno quisiera como optimizar los tiempos, uno podría tomar una conducta más activa, pero evidentemente nunca va a ser indicación necesaria una fase latente prolongada, porque muchas veces pueden ser falsos trabajos de parto, incluso, o en el fondo ser trabajos de parto que son más lentos y que por lo tanto hay que solo esperar a que la paciente entre en fase activa. Ya respecto a la fase activa del trabajo de parto, esta recomendación habla de que la fase activa se debe considerar a partir de los 6 centímetros, y por lo tanto, hablar de distosias de prolongación o de tensión debe hacerse siempre con 6 centímetros o más. ¿Ya? ¿Y qué definen ellos como cese de la dilatación en la primera etapa? En aquella paciente en trabajo de parto espontáneo, tiene que estar con más de 6 centímetros de dilatación, con membranas rotas, y al menos 4 horas de contracciones activas, o más de 6 horas con contracciones inadecuadas, y sin cambios cervicales, ¿ya? Que en el fondo íbamos a ver que si uno considera la prueba de trabajo parto, se podría hablar en el fondo de que aquella paciente con más de 6 centímetros que recibe todas las condiciones en el fondo para que tenga su bobita, como las membranas rotas, muchas veces anestesia epidural, si lleva 4 horas y no progresa, en el fondo ya ese es un cese de la dilatación y esa paciente puntualmente sería candidata a cesárea. El resto de los pacientes, por ejemplo, que han pasado apenas 2 horas y no ha dilatado con un bienestar fetal, este grupo promueve un manejo más expectante, porque un porcentaje importante de estas pacientes va a lograr tener parto si uno es un poco más pausado en la toma de decisiones, ¿ya? Ahora, respecto al expulsivo, este grupo prolonga el expulsivo en la primigesta a 3 horas con pujo activo, en la multípara a 2 horas con pujo activo, e incluso dice que podría prolongarse 1 hora más si es que hay uso de anestesia peridural o distorsión de posición. Ya que vamos a ver que esto ha sido un poquito debatido por otros grupos y por la evidencia que ha surgido en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son las causas de estas distosias de trabajo de parto en las principales etiologías? Estas etiologías en general las vamos a dividir en etiologías del motor, de la pelvis y del pasajero. Sabemos que en las distosias de trabajo de parto y en la duración del trabajo de parto van a afectar varios factores, ¿ya? La paridad es un evidente factor que cambia los tiempos. La multípara ya dijimos que en general tiene trabajos de parto mucho más rápidos que la primigesta. El IMC materno, la ganancia de peso materno y algunas patologías, por ejemplo la diabetes, van a ser factores que van a influir en la duración de trabajo de parto. Una de las teorías del cambio en la evolución de los partogramas en la vida moderna es el IMC materno, que se describe que la obesidad es un factor que en el fondo que altera la motilidad uterina y por lo tanto disminuye la velocidad de los trabajos de parto. El peso fetal también va a ser un factor importante, no es lo mismo un trabajo de parto de un bebé prematuro con bajo peso, un trabajo de parto de un feto con
macrosómico o mayor a percentil 90, y evidentemente la variedad de posición va a ser muy importante, sobre todo en la etapa del descenso, sobre los 8 centímetros y sobre todo en los expulsivos, ¿ya? Y además, en el expulsivo puntualmente, vamos a ver que la anestesia peridural va a prolongar los tiempos de expulsivo en promedio más o menos 1 hora, y también hay diferencia en aquella paciente que puja inmediatamente, apenas comienza el expulsivo, versus el pujo diferido, que es aquella paciente que se le dice que no puje hasta que lleve 1 hora en trabajo de parto en etapa expulsiva. Entonces, como les comentaba, las etiologías las vamos a dividir en aquellas de motor, del pasaje o del pasajero, que es la dinámica uterina, la pelvis o el feto. Ahora, la falla de motor es muy frecuente y es aquella dinámica uterina inefectiva o aquel pujo materno también que no es adecuado, ya sea por agotamiento materno o por mala técnica. Y en general el manejo para la falta de dinámica uterina va a ser la aceleración oxitóxica, ¿ya? Que lo que busca es optimizar la dinámica uterina, pero evidentemente evitando la taquisistolía, que vemos que siempre es muy mala, porque tarde o temprano termina disminuyendo las reservas del feto y poniéndolo en riesgo de hipoxia, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de la oxitocina? Que es una hormona, la hormona que tenemos fisiológicamente, pero además la tenemos desde el punto de vista de laboratorio. La gracia que tiene es que tiene una vida de media muy cortita, de 3 a 6 minutos, y cuyos niveles plasmáticos se alcanzan más o menos a los 30 o 40 minutos de infusión, ¿ya? Hay algo importante, que la dosis máxima es de 42 miliunidades por minuto, porque con dosis mayores, perdón, hay un efecto muy similar a la hormona antidiurética, y por lo tanto los pacientes tienen riesgo de intoxicación acuosa. Y es importante que la oxitocina es muy amigable, dura poco en sangre, y por lo tanto uno la puede manipular fácilmente, existiendo distintos protocolos de administración, ¿ya? Existen protocolos de dosis baja, y protocolos de dosis alta. Hay distintos protocolos, empezando tan bajo como 1 miliunidad por minuto o 3 miliunidades minuto, y en general el protocolo de dosis baja también va subiendo poca cantidad, con un lapsus de por lo menos 15 a 30 o 40 minutos, ¿ya? Incluso se pueden dar pulsos pulsátiles, y lo importante es que esta dosis baja pulsátil disminuye la necesidad total de oxitocina, pero en general nosotros utilizamos siempre infusiones continuas, ¿ya? Y por otro lado tenemos protocolos de dosis alta, uno puede utilizarla con un basal de 6 miliunidades minuto y podemos ir subiendo de 6, 3 o 1 miliunidad ya cada 15 minutos, ¿ya? ¿Qué es lo importante? En el fondo que este protocolo, si uno tuviera la posibilidad de una supervisión estricta, una matrona por paciente, uno puede ir en el fondo como manejándolo según cada caso. Ya, por ejemplo, si yo tengo un feto con riesgo en el fondo de hipoxia o con una infección intraamniótica que yo quiero sacarlo rápidamente, yo podría utilizar un protocolo en dosis alta, porque en el fondo este protocolo en dosis alta disminuye evidentemente la evolución del trabajo de parto, disminuye las cesáreas por distosia o por inducción fallida, el parto operatorio, la sepsis neonatal y la corionitis, porque es mucho más rápido. Sin embargo, como hay riesgo de taquicistolía o riesgo en el fondo de someter al feto a un estrés superfisiológico, hay también más riesgo de sufrimiento fetal y en el fondo de hiperestimulación uterina. Por lo tanto, debe ser caso a caso la decisión y obviamente siempre en un contexto seguro, evitando la taquicistolía, ¿ya? ¿Qué es lo que usamos muchas veces? Sabemos que la ampolla de oxitocina tiene 5 unidades, por lo tanto tiene 5.000 miliunidades, y lo que se hace habitualmente es diluir esta ampolla en 500 cc, que eso nos deja por cada cc de suero glucosalino o fisiológico el que se utilice, por cada cc van a haber 10 miliunidades de oxitocina. Y ahí en el fondo, dependiendo de lo que uno desee, se calcula. Habitualmente, por ejemplo, se puede comenzar con 18 ml hora, que da un total de 180 miliunidades por hora, que dividido por 60 nos da 3 miliunidades minuto, ¿ya? Y esas 3 miliunidades minuto la podemos ir aumentando cada 30 minutos en el protocolo, por ejemplo, de aceleración lenta, y en el fondo uno puede ir aumentando según la evolución de trabajo de parto y la dinámica uterina. Como conversábamos en la clase anterior, no es necesario que la oxitocina la llevemos a tope, si la paciente está en un trabajo de parto fisiológico. Sin embargo, en las distocias de trabajo de parto está demostrado que el uso de oxitocina en dosis alta, nunca más allá, por ejemplo, obviamente de las 42 miliunidades minuto, disminuye significativamente los tiempos del trabajo de parto, ¿ya? Y algo importante desde el punto de vista práctico es que en la sala de parto la mayoría de los pacientes ingresan sin bomba de infusión continua y por lo tanto siempre es bueno tener una noción del goteo de oxitocina a qué velocidad debiese ir. Y es importante que por cada ml hay más o menos 20 gotas y que la dosis máxima, ya dijimos, de oxitocina es de 42 miliunidades minuto y por lo tanto el goteo máximo debe ser de 80 gotas por minuto. ¿Qué les recomiendo yo? Que cuando pasen la paciente a la sala de partos, el goteo de la oxitocina no está nunca más rápido que 1 gota por segundo, más o menos. Y ahí uno sabe que está en una dosis, en el fondo, fisiológica y que no vaya a someter al feto a una hiperestimulación o a la madre, en el fondo, un riesgo de
intoxicación acuosa. Porque a veces uno puede estar en el expulsivo con la paciente bastante tiempo, y a veces en la sala de parto por más de una hora. Por lo tanto, son tiempos importantes y hay que evitar, en el fondo, el exceso también de oxitocina, ¿ya? Ahora, en cuanto a las alteraciones del pasaje o de la pelvis materna, antes se hablaba de pelvis estrecha, se hacía esta pelvimetría, que ambos términos y la pelvimetría también está en total desuso. Y más que hablar de una pelvis estrecha, lo que siempre hoy en día se utiliza es este concepto de la desproporción cefalopélvica, que puede ser porque el tamaño de la pelvis materna sea un poco más pequeña, o que finalmente el tamaño fetal está aumentado, o simplemente que en el fondo ese feto no fue capaz en el fondo de bajar por esa pelvis, porque hubo un cierto grado de desproporción, ¿ya? La pelvimetría actual es la prueba de trabajo de parto, y también existe esta maniobra de Gillis-Müller, que consiste en que estando la paciente en trabajo de parto, durante el tacto vaginal, uno comprime y empuja en el fondo uterino para ver si la presentación de la guaguita desciende. Ya a veces un poco lo mismo que uno hace con la paciente y le pide que puje, y con eso por vía vaginal uno palpa la presentación y se da cuenta si en el fondo la cabecita hace presión o no. Ya con el pujo materno o a veces incluso con la misma contracción uno nota que la guaguita sí se fuerza en el fondo y sí uno nota la presión que desciende. Versus aquella guaguita que no está, en el fondo que está distóxica, que no está encajada, que no va a descender y en el fondo que no se mete por el canal del parto por distintos motivos. ¿Ya? Ahora, la prueba de trabajo parto la seguimos utilizando diariamente y va a ser muy importante, ya porque esta prueba de trabajo aparte en el fondo va a ser la mejor pelvimetría y lo que busca es brindar todas las condiciones necesarias para una progresión favorable al trabajo de parto. Concepto número 1, que la paciente tiene que estar en trabajo de parto en fase activa. Ahí vamos a ver si con 4 o con 6 centímetros, según cómo lo definamos. Obviamente tiene que haber un bienestar fetal, no tiene que haber contraindicación de trabajo de parto, y que se define como dinámica efectiva aquella paciente con 3 a 4 contracciones en 10 minutos de buena intensidad y duración. Tiene que estar con membranas rotas e idealmente con anestesia de conducción, que es anestesia peridural. Y en el fondo, dando todas estas condiciones, uno espera que la paciente sí o sí progrese. Y si la paciente no progresa, que eso significa que en 3 a 4 horas no hay progreso de la dilatación, uno habla de una prueba de trabajo de parto fracasada y en el fondo podría indicar una cesárea tranquilamente porque ya le dio todas las condiciones a esa paciente para que progresara y si no hubo progreso en 3 a 4 horas, en el fondo significa que el trabajo de parto no va a poder llegar a término, ¿ya? En cuanto a las alteraciones del pasajero, vamos a revisar un poco de conceptos respecto a estática fetal, del tamaño fetal, y también sabemos que hay algunas malformaciones que van a estar asociadas de repente con algunas distocias de trabajo de parto, por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso central, bobitas con hidrocefalia, bobitas con alteraciones de la pared abdominal, o alteraciones neurológicas que en ocasiones predisponen al bebé a un síndrome hipotónico o a que tenga una presentación o una actitud fetal diferente, nos van a aumentar la posibilidad también de las distocias, ¿ya? Entonces, en cuanto a estática fetal, es súper importante revisar un poco los conceptos más clásicos, la definición de situación, que es aquella relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, que se va a clasificar en situación longitudinal o transversa, como están aquí muy lindos estos dibujitos. En cuanto a la presentación, es el polo fetal que se expone a la pelvis materna, y vamos a hablar de presentación cefálica en el 96-95% de los casos, de nalgas en el casi 5% restante, y en la presentación de hombros que en general va a ser bastante infrecuente, ¿verdad? Que se va a dar en aquellas bobitas con situación transversa. En cuanto a la actitud fetal, esta es la relación de las partes fetales entre sí, y lo normal es una actitud de flexión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al comienzo, en las primeras etapas del trabajo de parto, este bebé adopta una actitud de flexión para exponer en el fondo su eje menor de la cabecita, el eje suboccipito-bregmático, y hay diferencia a veces van a haber alteraciones de la actitud fetal que van a hacer que la bobita se presente de cara, y evidentemente esto va a generar dificultad para el expulsivo y en el fondo para la atención del trabajo de parto. La posición fetal en el fondo va a ser la relación del punto de reparo de la presentación fetal con la pelvis materna, y lo más habitual es en el fondo la presentación con el punto de reparo de occipucio, ¿verdad? Que es aquella presentación de vértice. En ocasiones vamos a tener presentaciones de cara, de nalgas o de hombros, donde el punto de reparo va a ser el mentón, el sacro en el caso de las nalgas, o la escápula en el caso de la presentación de hombros. Ya sin embargo, estos casos, tanto sacro como de hombros, o con el punto de reparo escápula, no van a ser trabajos de parto habitualmente, salvo que lleguen en el fondo sin diagnóstico previo, o que no se identifique a tiempo
la distosia de presentación, ¿ya? Este es un caso, por ejemplo, de presentación de cara, que ha ocurrido, que ahí en el fondo el punto de reparo es el mentón, pero es bastante infrecuente de ver. Y lo más habitual, como les decía yo, es la paciente y el fetito que presenta su occipucio, y por lo tanto vamos a hablar de, y vamos a caracterizar esta presentación según el punto de reparo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que esta paciente, del caso A, está en una variedad de posición, occipito, púbica en el fondo, occipito derecha posterior, ¿ya? En cambio el B va a estar transversa, ¿verdad? Una forma fácil es siempre buscar la línea media del bebé y ahí ir hacia la fontanela, ¿ya? Si uno no tiene claridad de qué fontanela es la anterior y la posterior, cuál es el lambda y cuál es el brecma, es importante que uno pueda palpar las bobitas en el postparto inmediato. En la neonatología y uno se da cuenta en el fondo de que la fontanela anterior es un rombito y es un hoyito, versus la fontanela posterior, que es un lambda, y en el fondo es como una B. Entonces yo les recomiendo que si todavía no están tan familiarizados con identificar la variedad de posición, que toquen la cabecita de las bobitas en el postnatal inmediato, ya que ahí es evidente en el fondo la diferencia entre el brecma y el lambda, ¿ya? En esta variedad de posición, en la letra A, está occipito ilíaca izquierda anterior, en cambio en la B, occipito ilíaca izquierda posterior, ¿ya? Que es importante. La identificación, porque en el fondo con la variedad de posición uno va a tomar todas las decisiones. Ahora, ¿cuán grande es muy grande? Sabemos en el fondo que los trabajos de parto de bebés grandes son más complejos que los trabajos de parto de bebés pequeños, y por lo tanto es súper importante saber hasta cuándo uno va a esperar o qué vamos a considerar muy grande o ya de riesgo, ¿ya? Sabemos que en general los trabajos de parto bajo 4 kilos son súper fisiológicos y siempre ha estado la duda en el fondo entre los 4 kilos, 4 kilos y medio y 5 kilos, ¿ya? Este estudio es bastante interesante, es un estudio también realizado por Sang, que dividió a todos los pacientes con trabajo de parto con aquellos fetos entre 2 kilos y medio, 3 kilos y medio, 3 kilos y medio, 4 kilos y medio, 4 kilos y medio, 5 kilos y más de 5 kilos. ¿Y qué es lo que vio? Que en el fondo los fetos entre 3 kilos y medio y 4 kilos y medio, cuando no hay diabetes, los outcomes son similares, ¿ya? O sea, que no habría diferencia entre aquella bobita de 4 kilos 500 o 4 kilos o 3 kilos y medio. Sin embargo, ya sobre los 4 kilos y medio aumenta el riesgo de óbito, y sobre que 5 kilos ya aumentan los riesgos tanto de óbito, de muerte neonatal precoz, tardía y la muerte post-neonatal. En cuanto a la mortalidad fetal y la morbilidad, también el riesgo de óbito, como dijimos, está mucho más aumentado en el primer grupo, de 4 kilos y medio a 5 kilos, y ya el riesgo relativo, el odds ratio, perdón, de mal resultado neonatal es mucho mayor sobre 5 kilos, ¿ya? En cuanto a otras causas de morbilidad neonatal, como la asfixia, evidentemente es mucho mayor sobre los 4 kilos y medio, se duplica, pero ya sobre 5 kilos es un riesgo abismante. Entonces, por cada gramo adicional sobre los 4 kilos y medio va aumentando progresivamente el riesgo de asfixia neonatal, y al igual que las anomalías congénitas, las infecciones y el distrés, ¿ya? Porque en el fondo, a mayor peso, mayor asociación también con patologías maternas, por ejemplo, como la diabetes, ¿ya? Y en cuanto al Apgar bajo, a las convulsiones neonatales, en el fondo está súper claro que todo apunta a que el riesgo aumenta sobre los 4 kilos y medio, pero por sobre todo sobre los 5 kilos. Y este trabajo en el fondo es el fundamento teórico o la evidencia que se utiliza, por ejemplo, muchas de las recomendaciones, sobre todo de la ACO, en este mismo consenso que revisamos hace un ratito. Ellos promueven que la macrosomía debe ser la indicación necesaria de entrada en la paciente sin diabetes sobre 5 kilos y en la paciente con diabetes sobre 4 kilos y medio. Sin embargo, eso no es una recomendación a la cual todas las sociedades se hayan adherido, pero en el fondo esta recomendación tiene un sustrato fisiopatológico y en el fondo habla de que la necesidad necesaria para evitar una retención de hombros o un parto operatorio o un mal resultado en los fetos bajo 4 kilos y medio es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, no habría evidencia que respaldar el uso de la cesárea electiva en fetos con menos de 4 kilos y medio. Sin embargo, cuando uno tiene una retención de hombro o una asfixia en un bebé de 4 kilos 2, 4 kilos 3, evidentemente es un pésimo resultado y todos en el fondo tratan de evitarlo. Ahora, habiendo revisado ya las principales etiologías de las distocias de trabajo de parto, vamos a ahondar un poco en el enfrentamiento de estas pacientes, ¿ya?
Ahora, yo les mostraba el consenso inicial de la ACOG y de la Fundación y de la Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal, y sus terminologías para hablar en el fondo de prevención primaria del parto operatorio, ¿ya? Ellos hablan, por ejemplo, como comentábamos, de que la fase latente prolongada es aquella de más de 20 horas en la nulípara y más de 14 horas en la multípara, y recalcan que una fase de dilatación prolongada no es indicación de cesárea, ¿ya? Y lo importante es que el trabajo de parto que progresa, pero que no se detiene, tampoco debe ser indicación de cesárea, ¿ya? Entonces, súper importante que en fase latente no se tomen decisiones y menos decisiones de cesárea, siempre y cuando obviamente haya un bienestar fetal. En cuanto a la fase activa, este grupo habla de que la recomendación es considerar la fase activa de trabajo de parto por sobre los 6 centímetros, y para indicar cesárea debe ser una paciente que con más de 6 centímetros no progresa en 4 horas con dinámica activa o en 6 horas con dinámica ineficaz. Por lo tanto, considerar la fase activa a partir de los 6 centímetros, y posterior a esto, si no hay progreso en 4 horas y membranas rotas, considerar la cesárea, que en el fondo vendría siendo una prueba de trabajo de parto, ¿verdad? La paciente más allá de los 6 centímetros se somete a prueba de trabajo de parto, y si no avanza en estas 4 horas, está consenso ahora de que en ese contexto solamente uno podría indicar la cesárea, habiendo obviamente bienestar fetal. La segunda etapa del trabajo de parto, que es el expulsivo, ellos reconocen de que no existe un tiempo máximo de la duración del expulsivo, y que por lo tanto no existe como un punto donde uno deba decidir el parto operatorio en cuanto a tiempos, ¿ya? Pero ellos sí recomiendan que en la multípara debiesen haber por lo menos 2 horas de pujo activo, y en la nulípara al menos 3 horas de pujo activo para definir en el fondo un expulsivo detenido, y que incluso ellos dan paso a que pudiese durar 1 hora más en caso de epidural o en caso de distosia de posición. ¿Ya? Ahora, este último ítem, de más de 2 horas en la multípara y más de 3 horas en la nulípara, es el que ha generado bastante controversia y bastantes publicaciones posteriores a este estudio. Hay publicaciones, en el fondo, de grupos que adhirieron a estas recomendaciones y que analizaron sus resultados antes del 2014 y después del 2014, y la verdad es que hoy en día hay bastantes estudios que no recomiendan la prolongación del trabajo de parto y el expulsivo, perdón, por más de 3 horas, ¿ya? Y es así como distintos grupos, distintos trabajos, con publicaciones, como les comentaba, después del 2014, del 2016, 2017, 2018, hablan de que tener una expulsiva de más de 3 horas aumenta el riesgo de encefalopatía hipoxicoisquémica, de convulsiones neonatales, los outcomes neonatales adversos, los outcomes maternos y neonatales en el fondo adversos, y en el fondo no recomiendan esta manejo, y en el fondo ellos no recomiendan adherir a estas recomendaciones con estos expulsivos tan prolongados de más de 3 horas, ¿ya? Y eso es porque hay riesgos tanto para la madre como para el feto. Ya dijimos que aumenta, en el fondo hay evidencia en que aumentaría la cefalopatía hipoxicoisquémica, y en la madre, sobre todo, aumenta el riesgo de trauma obstétrico, de hemorragia postparto, de sepsis puerperal o endometritis puerperal, y por lo tanto hay un riesgo importante, ¿ya? En cuanto a los outcomes neonatales, si bien hay estudios que no identificaron aumento de los resultados adversos perinatales, sí hubo otros que identificaron mayor riesgo de Apgar bajo a los 5 minutos, de pH bajo e ingreso a UCI, y por lo tanto esta recomendación de exclusivos de 3 horas, la verdad que está bien en cuestionamiento, y por lo tanto hoy en día no constituye aún un estándar, y hay bastantes estudios en el fondo que cuestionan esta indicación, ¿ya? Porque además hay estudios actuales, que después los podemos revisar si quieren con profundidad, que evidencian que prolongar el expulsivo a más de 3 horas no mejora las tasas de parto, y en el fondo que genera outcomes adversos perinatales, tanto maternos como neonatales. Por lo tanto, está muy, muy cuestionado, y la mayoría de las sociedades no adhiere a esta recomendación, ¿ya? Ahora, respecto al exclusivo detenido, el forceps, este consenso sigue diciendo que es una opción. Llama la atención que ellos no prohíben el forceps alto o de rotación incluso, que en realidad está proscrito. Hoy en día el forceps que debe utilizarse es solo el forceps de descenso, con presentación cefálica anterior, o en el fondo directa púbica, y estos forceps de rotación ya no están recomendados, pero en casos de distocias de posición, la rotación manual sí es recomendable,
en el fondo ahí lo podemos revisar después durante el paso práctico, y en el fondo nos evitaría un porcentaje importante de cesáreas por distocias de posición, la rotación manual, ¿ya? Pero es importante que evidentemente todos los ginecólogos y obstetras tienen que tener nociones del trabajo de parto y del forceps, del parto operatorio, porque es una herramienta que evidentemente es útil, pero cada vez está más en desuso, es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a la paciente con distosia de trabajo-parto? Principalmente, bueno, vamos a ver en qué fase del trabajo de parto estamos, qué tipo de distosia es, si es una distosia por prolongación o es una distosia por detención. Siempre como parte del enfrentamiento vamos a evaluar el bienestar fetal, porque evidentemente el bienestar fetal nos va a ayudar a la toma de decisiones. Si tenemos un feto que no es tranquilizador su trazado, que estamos con sospecha de un distrés o un sufrimiento fetal, evidentemente no vamos a tener todos los tiempos necesarios para poder abordar una distosia, y quizá vamos a optar por la vía más expedita como una cesárea. Y evidentemente, además del bienestar fetal, siempre vamos a tener en mente cómo está el motor, cómo está el pasajero, y evidentemente esa pelvis materna, si es una pelvis probada o no, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del manejo, de qué es lo que vamos a hacer con las distocias en las distintas etapas, y en qué caso vamos a indicar cesárea, ¿ya? Entonces, la fase latente ya dijimos que en general va a ser aquella fase entre 0 y 4 o 6 centímetros, según la definición que adoptemos, y vamos a hablar de fase latente prolongada, en aquella paciente que dura más de 20 horas en la primigesta, más de 14 horas en la multípara, y siempre hay que tener en cuenta que pudiese ser un falso trabajo de parto, que muchas veces nos pasa, pacientes que ingresan con estos pródromos de trabajo de parto al preparto y que finalmente se terminan trasladando a la sala a las horas o a las 12 horas de ingreso porque era falso trabajo de parto. Evidentemente acá el enfrentamiento es evaluar el motor, muchas veces el motor en el fondo es el que define que haya progreso o no, y el manejo, en estos casos, si hay bienestar fetal, puede ser un manejo expectante, y esperar que la paciente inicie trabajo de parto solita, o un manejo activo. Ya las recomendaciones generales no ingresar a las pacientes en fase latente, porque ese ingreso puede ser muy prolongado, ya y pueden ser 20 horas, como dijimos, esa como duración máxima, o incluso puede ser un trabajo de parto que no progrese. ¿Ya? Y evidentemente si uno quiere ser más activa, puede romper membranas, que eso libera prostaglandinas endógenas, hace que la cabecita de la agüita se apoye mejor, y que progrese el trabajo de parto de forma fisiológica. Y la oxitocina también es una opción. Y lo súper importante es que la cesárea no tiene indicación en la fase latente cuando hay bienestar fetal. Ahora, ¿qué pasa con la fase activa? Que ahí vamos a ver, que en el fondo está la controversia, si definir la fase activa con 4 o con 6 centímetros. Vamos a hablar de dilatación prolongada o cese de la dilatación en aquellas pacientes que no dilatan más de 1,2 centímetros por hora en las primigestas o menos de 1,5 centímetros por hora en la multípara, o cuando no hay progresión entre un tacto y otro, habitualmente separado por 2 horas. Cuando nos encontramos con esto, evidentemente hablamos del bienestar fetal, hacemos una revisión de cómo está el motor, cómo está el feto, si logramos palpar la variedad de posición, si vemos que la paciente tiene ecografía con una estimación de peso elevada, es una paciente diabética o no, podemos empezar en el fondo a buscar causas de por qué esta bobita no está progresando adecuadamente, y en el fondo en el manejo, en este caso, siempre es optimizar la dinámica uterina y lo ideal hacer la prueba de trabajo de parto, que en el fondo es brindar todas las condiciones, membranas rotas, anestesia de trabajo de parto idealmente, y aceleración oxitóxica para dinámica uterina efectiva, ¿ya? Y en el fondo, si esta paciente no le da todas las condiciones de la prueba de trabajo de parto y no progresa en 3 a 4 horas, uno podría hablar de prueba de trabajo de parto fracasada o de efectivamente dilatación estacionaria, y por lo tanto en esos contextos podríamos ir a una cesárea y evidentemente si hay un deterioro de la UFP, una sospecha de sufrimiento fetal agudo, también. Y en cuanto al expulsivo, que es aquel periodo que comienza con los 10 centímetros de dilatación, vamos a hablar de expulsivo prolongado o detenido, en aquella paciente en que en el fondo el expulsivo dura más de 2 horas en la primigesta o más de 1 hora en la multípara, pero en general, como dijimos, vamos a tomar las 2 horas como punto de corte. Ahí siempre revisamos el motor, pero sobre todo el pasajero, o sea, ahí ya nos vamos siempre como a la posición fetal, vemos si es que está posterior, si está sacra, a veces hay bobitas que vienen medias asincléticas, con su eje medio desviado, y por lo tanto, en estas pacientes lo que hacemos muchas veces es pasarlas a la sala de parto, que pujen activamente, si hay una distancia de posición, podemos ayudarlas a rotar de forma manual, y cuando están en tercer o cuarto plano en directo anterior, podemos hacer estos forceps de descenso. Sin embargo, si ya la paciente lleva más de 2 horas en primero o segundo plano, o más de 2 horas en tercero o cuarto plano, pero con una distancia de posición asociada que no rota manualmente, ya en ese caso nos deberíamos trasladar a un escenario quirúrgico y a una cesárea. Entonces, este es el manejo más o menos de las distocias de trabajo de parto en sus distintas etapas.
considerando, como les decía, la cesárea solo en pacientes con fase activa o con expulsivos detenidos, y el punto de corte que hoy en día todos seguimos usando es el de 2 horas, sabiendo que si bien la anestesia peridural puede prolongar el trabajo de parto 1 hora adicional, por lo que revisamos en la literatura, no es muy recomendado hoy en día que los expulsivos se prolonguen a 3 horas. Ya ahora, si llevo 1 hora con la paciente en expulsivo sin progresión, lo que uno hace es chequear cómo está la posición fetal. Muchas veces pasamos a la paciente a la sala de partos, hacemos que puje activamente y vemos en el fondo si evoluciona o no evoluciona. Ya ahora, si la paciente lleva más de 2 horas pujando y no se logra descenso, rotación ni el expulsivo, en ese caso ya podemos, dependiendo de la posición fetal y el plano, si está en tercer o cuarto plano, puede ser un parto operatorio o ya trasladarnos a un escenario quirúrgico como una cesárea. Entonces, a modo de conclusiones, sabemos que el trabajo de parto fisiológico se diferencia del distóxico por la prolongación de los tiempos en sus distintas etapas, existiendo aún controversias en algunas definiciones y manejos. Las distancias de trabajo de parto se asocian a resultados adversos maternos y neonatales, que lo importante es que son prevenibles con un manejo oportuno, y por lo tanto uno siempre tiene que mantener la sospecha y en el fondo buscar activamente las distancias de trabajo de parto. Y en pacientes con bienestar fetal, y sobre todo en primigestas, la recomendación actual es considerar la fase activa a partir de los 6 centímetros de dilatación, y reservar la cesárea para aquellos casos con cese de la dilatación o el descenso, y ojalá con la prueba de trabajo de parto en el fondo cumplida, con la paciente con 4 horas de dinámica activa, con membranas rotas y en el fondo con todas las condiciones para que ese trabajo de parto progrese, ¿ya? Como les comentaba, es un tema controversial. Hoy en día lo que ustedes ven en la práctica clínica es que la mayoría de las maternidades siguen funcionando con los tiempos de Friedman y el partograma clásico. Sin embargo, mi opinión personal es que caso a caso uno debiese abordar a estas pacientes de forma dirigida y en el fondo personalizada, según el bienestar fetal, según las condiciones, y en el fondo sobre todo evitar la cesárea innecesaria en la primigesta, sobre todo, ¿ya? Porque esa paciente, cuando inicia el trabajo de parto, en su primer embarazo, tiene una posibilidad de parto de un 80%, versus la paciente con cesárea anterior, cuya posibilidad de parto disminuye al 20%. O sea, las probabilidades de parto versus cesárea se invierten, de 80% parto y 20% cesárea en la primigesta, a 20% parto, a 80% cesárea en la multípara con cesárea anterior, ¿ya? Entonces vamos a ahondar un poquito más en esto, en nuestro caso más práctico. Sin embargo, los dejo invitados en el fondo a la reflexión, ya que revisen la bibliografía, para que podamos hacer una discusión entretenida el día viernes con la discusión de casos clínicos.